Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Axa Poses y para mí es un gusto poder saludarles y darles la bienvenida a toda la juventud Honduras y también a todos los que nos acompañan de diferentes países. Sean muy bienvenidos una vez más a una de nuestras plenarias que tenemos programada en nuestro Congreso Anual de Liderazgo Estratégicos y Audaces 2020. Hoy nos acompaña el pastor Alex López desde el bello país de Guatemala. Y voy a leerles un poquito para que ustedes conozcan quién es el pastor Alex López. Sirve como pastor asociado de la Fraternidad Cristiana de Guatemala sobre los asuntos relevantes en la vida en base a lo que enseña la Biblia. El 14 de febrero del 2014 lanzó su primer libro titulado Emparejarse. ¿Cómo conseguir un noviazgo o una novia espectacular? Este fue descargado en los primeros 7 días por 56.713 49 países diferentes. Además es autor de libros como Noviazgo de Altura, Me Quiero Casar, Liderazgo 40, El Maestro del Dinero y Metas de Vida. Su pasión es desarrollar líderes cristianos enfocados en la comisión y no en la posición, fundamentados en la Biblia y que agregan valor al reino con sus dones espirituales y talentos individuales. Además de haber estudiado teología, le apasiona la administración y el liderazgo. Hola, pastor Alex López, ¿qué tal? ¿Cómo está? Para nosotros es un gusto tenerlo aquí con nosotros, aunque sea por medio de esta plataforma. Bienvenido. Muchas gracias, Axa. Y qué bueno estar acá. No se imaginan lo emocionado que estoy de ver tantas caras y gente apasionada. Porque vean, yo entiendo la carga que está sobre sus hombros. Ustedes son las cabezas, son los líderes, miembros importantes en sus congregaciones. Y para mí es alegre el ver sus rostros. Acá estaba viendo a los que tienen encendida su cámara. Por ahí alguien hasta acostado está. Imagínense cuándo recibir palabras de ustedes. Acostadito por allí. Y me emociona poder llegar hasta donde están. Como decía Axa, acabo de cumplir 44 años. Estoy casado, tengo 4 hijos, 2 que nacieron del vientre de mi esposa, 2 que nacieron del corazón de los 4 que ya estábamos. Una de ellas llegó a los 6 años y medio y la segunda llegó a los 9 años y medio. Y cuando yo tuve hijos, conocí el amor de padre. Pero cuando yo tuve hijos del corazón, verdaderamente comprendí el amor de Dios. Si estamos todos acá reunidos es precisamente porque comprendemos ese amor que ofrece, pero no pide nada para entregar lo más grande que es el amor de Jesús. Muchas estamos aquí reunidos precisamente porque fuimos limpiados con la sangre de Cristo. Y no tenemos que olvidar que podemos hacer crecer una organización, podemos hacer crecer una empresa, pero la obra de Dios realmente la hace crecer Él. Y si nos usa a nosotros, siempre es Dios actuando y nosotros apoyándolo a Él en lo que Él hace a través de nosotros. Así que esta tarde el propósito es hablar sobre liderazgo. Yo sé que tienen necesidades muy variadas y al finalizar vamos a tener preguntas y respuestas para que ustedes puedan preguntar lo que quieran, lo que no cubrí, lo que hubieran querido escuchar, dudas que tienen. Cuando uno invita a alguien de otro lugar es una bendición y es un riesgo porque todos tenemos ideas diferentes de ciertos asuntos. Entonces, ustedes escúchenme todo lo que voy a decir, pero sus líderes tienen la voz más importante sobre sus vidas en cuanto a todo lo que voy a estar predicando. Entonces, escuchen a su liderazgo, escuchen la voz de ellos y allí sí que tomen todo lo que pueda servirles, pero recuérdense que lo que yo enseño no está por encima de lo que en sus congregaciones tienen con sus pastores y sus líderes. Así que, qué alegre, ¿qué tal si oramos? Viene su rostro. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos con estos jóvenes. Padre, jóvenes de distintos lugares, con distintas necesidades, pero todos con una necesidad única de conocerte a ti, Dios, de vivir para ti. Oramos, Señor, porque el tiempo que vamos a pasar juntos verdaderamente sea transformador para ellos. Que puedan recordar este mensaje como un mensaje que les
impulsó a servirte a ti sin importar el ser conocido o el ser visto, sino a ser instrumento, Señor, en tu obra y en tu reino, para que Honduras verdaderamente venga al conocimiento del varón perfecto que eres tú, Jesucristo. El justo que viviste la vida que no podíamos nosotros vivir, que moriste en la cruz no para ganar nada para ti, sino para entregarnos todo para nosotros, y que resucitaste. Y dejaste tu Espíritu Santo empoderándonos para ser testigos. ¿Testigos de qué? De tu encarnación, de tu vida, de tu resurrección, de tu promesa de la segunda venida. Y que ese enfoque claro lo tengamos todos en el corazón y en nuestras mentes, para que todas las acciones que hagamos como líderes siempre busquen, tanto dentro como fuera de la iglesia, apuntar a ti, Señor. Gracias te damos por la bendición de estar juntos. Y Señor, gracias por los que ya han escuchado y por los temas que van a escuchar. Oramos porque tú le concedas a todos crecer y ser transformados por medio de lo que hoy vamos a hablar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Anoten por allí, librosalexlopez.com. librosalexlopez.com. Están gratis, son 6 libros, pero el que le recomiendo hoy por el tema que estamos manejando se llama Liderazgo 40. Lo escribí hace 4 años. Y realmente es para que podamos nosotros entender cuál es el líder ante la misión, el líder ante el espejo, el líder ante los demás, y que comprendamos verdaderamente cuál es el rol del liderazgo. Y creo que este libro les va a ayudar a profundizar en distintos aspectos. Yo escribo siempre pensando en los no creyentes. Sí, hablo del Señor, sí menciono todo lo que ustedes y yo conocen. Perdón, solo quiero ver. ¿Me escuchan bien todos? ¿Sí estamos bien? Ok. Entonces, ahí está el libro para que le entren con fe. ¿Qué es liderazgo? Hay 1001 definiciones de liderazgo. Yo no sé, yo he leído cualquier cantidad de cosas y todos definimos el liderazgo de distinta manera, pero yo lo defino así. Es algo muy simple, y para mí liderazgo es ver una necesidad. Liderazgo es ver una necesidad y hacer algo al respecto, solo y después con otros. Liderazgo es ver una necesidad y hacer algo al respecto, solo y después con otros. Yo sé, no es lo mismo tener la posición, porque cuando nos dan una posición tenemos la autoridad para poder movernos y para poder hacer cosas aún mayores. Y resulta que cuando Diana Mejía me escribió por Instagram, que dicho sea de paso, para que sepan, a otras iglesias yo casi nunca predico o no viajo porque tengo suficiente en la congregación en la que sirvo. Entonces es bien complicado porque los fines de semana no puedo salir y toda la cuestión. Y doy gracias a Dios por el Zoom y por ahí sí que esta actividad tan linda que han organizado, porque me permite compartir lo que más me apasiona, que es liderazgo. Y me habló, dije, ala, qué chilero, tengo que estar con estos chavos de Honduras. Y por lo que veo, allá hay calorcito, ¿verdad? Bueno, no sé cómo... Pero Dios lo perdona. Ahora sí, ya volví. Entonces, ¿qué es liderazgo? Es ver una necesidad y hacer algo al respecto solo y después con otros. Y es que sí, la posición ayuda. Diana me contactó, tiene liderazgo, tiene autoridad, pero quiero que entendamos algo. El líder no por fuerza es el que tiene el puesto. Él va a tener su liderazgo. El líder es aquel que ve necesidad. Cuando yo empecé a trabajar en la Frater, una iglesia que fundaron mis papás en 1979, no entré por ser hijo de pastor. Es más, cuando regresé de estudiar Biblia, me invitaron a que fuera parte del colegio y que diera clases de inglés y que pudiera optar una dirección de inglés. Otra persona me invitó a que fuera parte de la iglesia a cargo del proceso de discipulado de la iglesia, que se llamaba en ese entonces el CENFRAC, Centro de Estudios Ministeriales de Fraternidad Cristiana. El otro me invitó a que fuera parte de las células de la iglesia. Entonces, realmente, cuando comencé a trabajar en la Frater, no me dijeron, esta es tu descripción de trabajo. Lo que sí hice fue abrir los ojos y tratar de encontrar necesidades.
¿Qué necesidades habían? Eso fue en 1996. Yo sé que algunos de ustedes no habían nacido hoy, pero yo los perdono. Entonces, 1996, yo regreso. En el 97 empiezo a trabajar en la Frater y empecé a ver cuál era la necesidad. La necesidad más grande era esto. Mi papá, un líder, se iba a morir algún día. Dije, no, no, no. La iglesia tiene que estar preparada para que con el pastor o sin el pastor todos sigamos adelante. Empecé a ver necesidades. ¿Cuáles eran las necesidades de la iglesia? Y eso fue lo que me permitió a mí ejercer mi liderazgo en la iglesia. No mi puesto, no mi autoridad, sino la necesidad. El ver una necesidad y hacer algo al respecto, solo y después con otros. Jóvenes, donde quiera que estén, vean necesidades y hagan algo al respecto. Yo sé que estamos bien enfocados en lo que es el templo nosotros como creyentes, porque es nuestro lugar de reunión, es nuestra asamblea. Pero si se dan cuenta, este momento tan difícil de la pandemia, lo que nos ha demostrado es que la iglesia debe aprender a vivir también afuera. Y a vivir afuera de verdad con un impacto fuerte sobre nuestros jóvenes, sobre la sociedad. Y ver una necesidad y hacer algo al respecto solo empieza desde ahora. Yo he visto gente que está en TikTok. Yo acabo de abrir mi TikTok porque le escribí a los en Instagram, puse algo que me recomiendan que haga para alcanzarlos mejor con el evangelio, para edificar. Y me decían, pastor, abre un TikTok, ahí están todos los chavos. Y ya vi que no solo chavos, hay también algo veteranos como yo. Entonces abrí mi TikTok. Entonces, eso es liderazgo. ¿Dónde ve usted una necesidad? Pregúntese, ¿dónde hay una necesidad donde yo puedo hacer algo? Y les tengo otra noticia. Todos creemos que los líderes de jóvenes, los pastores de jóvenes, los encargados, tienen 1001 personas que los están apoyando en todo. Y no es así. Bueno, ustedes mismos que son líderes lo saben. Pónganse a disposición de los demás. El verdadero liderazgo es ese, es ver una necesidad y hacer algo al respecto. Y a la conclusión que quiero llegar hoy al final es que todo importa, pero lo más importante es la gente. Es la gente. Pero quisiera darles algunos conceptos básicos de lo que más necesitamos nosotros como hijos de Dios. Y es que necesitamos, oiga bien esto, más lunas y menos estrellas. Necesitamos más lunas y menos estrellas. Y es que si vamos a investigar, vemos que la luna en sí no tiene luz. La luna en sí lo único que hace es reflejar la luz del sol. Y nos dicen los estudiosos que del 3 al 12% de la luz que recibe es lo que logra reflejar a la Tierra. ¿Por qué necesitamos más lunas y menos estrellas? Miren, Dios bendiga a tanta gente conocida. Pero tenemos que entender algo. Nuestra misión no es llegar a ser conocidos, sino que a que la gente le conozca. Nuestra misión no es llegar a ser conocidos, sino que la gente le conozca. ¿A quién? A Jesús. Es que esta iglesia se fundamenta en Cristo. Y sobre Cristo construimos todos nosotros. Y vamos a tener que rendir cuentas sobre cómo construimos. Y entonces, no se preocupen. Yo sé que la gente dice, no, que el peinado, bueno, aunque yo no tengo mucho que peinar, ¿verdad? Ustedes, pero la gente dice que el peinado, que la ropa, que cómo me arreglo, que cómo enseño, cómo predico, cómo me muevo, qué tanto carisma tengo. Miren, más lunas y menos estrellas. Gente que está dispuesta a servir a Dios con todo el corazón. Miren lo que dice Juan 3:25. Dice, se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquí todos acuden a él. ¿Cuál era el problema aquí? El problema era bien simple. El problema era que el ministerio de Jesús iba para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y el de Juan, ¿cómo iba? Para abajo, para abajo, para abajo. Versículo 27. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le respondió Juan. Ustedes me son testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio.
Pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. Pero vean el versículo 30. Dice, a él le toca crecer y a mí menguar. A él le toca crecer y a mí menguar. Y menguar, usted sabe que es básicamente es que algo sea menor en cantidad, en tamaño, en intensidad, en importancia. Y Juan el Bautista está diciendo lo que todos nosotros tenemos que decir. A él le toca crecer y a mí menguar. Recordamos a los discípulos discutiendo en el camino quién era el mayor. Miren qué espirituales. Estamos hablando de Pedro. Discutiendo que quién era el mayor. Y el Señor les pregunta, ¿qué venían discutiendo en el camino? Y ninguno de ellos responde. ¿Saben por qué? Porque habían discutido que quién era el mayor. Y el Señor les dice, miren ustedes, en resumen es esto. El que quiera hacerse grande, deberá ser el servidor. El que quiera ser el primero, deberá ser esclavo. Yo he escuchado a gente que dice, cuentan una historia como esta. Yo antes limpiaba la iglesia, era el responsable de barrer, de trapear, de limpiar las sillas, ordenaba todo, limpiaba los inodoros, pero resulta que el Señor vio mi humillación y entonces me exaltó a una posición y ahora pues yo canto y toco y ando en todos los lugares llenos de estadios. O sea, yo he escuchado historias así y créanme, eso no es lo que Dios espera de ustedes, que hagan algo a los ojos de los demás a este nivel para que Dios los lleve a este. Venerables, fieles discípulos de Jesús que van a escuchar en el cielo. Bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Que no fueron conocidos, que nadie supo de ellos. Y probablemente vamos a morir un montón, que vamos a llegar al cielo. Y es probable que escuchemos estas palabras. Apártense de mí, hacedores de maldad. Ustedes necesitamos más lunas, menos estrellas, lunas que reflejan el corazón de Dios, la vida de Jesús, quien cuando buscaron convertirlo en rey, ¿qué hizo? No dijo, bueno, está bien, ¿verdad? Está bonita la cosa. No, ¿qué hizo? Se fue y se escondió. Entonces, sean lunas y no estrellas. El liderazgo, ustedes, que busca estrellas, ser una estrella va a terminar estrellado. Y va a estrellar a un montón de gente, porque los demás son su competencia, no son su complemento. Yo hoy estábamos grabando unas cuestiones hoy temprano y eran 4 temas. ¿Cuántos creen que prediqué yo? Solo uno. Realmente eran 4 temas. Y estuvo el pastor, mi persona y 2 personas más. Y la semana pasada estuvo el pastor, mi persona y 2 personas más. Tenemos que ser equipo porque la iglesia fuerte se mide no por lo que podemos hacer en lo individual, sino lo que podemos hacer en lo corporativo cuando los individuos mayores desaparecen. Entonces, ánimo. Ánimo, sean lunas. El Señor Jesús dice en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Y entonces nos da este mandato, hagan brillar su luz delante de todos. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Sí, somos la luz del mundo, pero somos los responsables de hacerla brillar. ¿Cómo? Con nuestras buenas obras. Sí, usted y yo no somos salvos por las buenas obras, pero esas buenas obras deben testificar y apuntar al Padre. Buenas obras. Reflejar la luz de Jesús, ¿saben qué es? Es vivir en santidad en todo lugar. Que en mi casa de estudios, que en mi trabajo, que en mi iglesia, que en la cuadra en donde vivo, la gente vea a Cristo en mí. Ese es un líder. Porque miren, yo a mis hijos les enseñé desde pequeños, les decía, el desafío más grande del liderazgo es dirigirse a uno mismo.
El desafío más grande del liderazgo es dirigirse a uno mismo. Porque miren, es tan fácil exigir, y es tan fácil pedir, y es tan fácil ordenar, pero vivir, esos son otros 20 pesos. Vivir es otro mundo. Y ese es nuestro desafío. Entonces necesitamos más lunas y menos estrellas, más lunas que reflejen el corazón, que brillen donde sea. Ahí sí que apunta al Creador. Estaba haciendo un trámite en la SAT, se llama la Superintendencia de Administración Tributaria en Guatemala. Bueno, los que cobran impuestos. Y resulta que llegué temprano a la SAT. Y yo no sé cómo es en Honduras, pero en mi país ponen hay rótulos con el conteo de cuestiones, pero no sé por qué. A pesar de que nos dan un ticket con número, están todas las sillas y si pasa uno, todos se paran y todos se corren uno. Si pasan tres, todos se paran y se corren tres lugares. Yo digo, pero si no tenemos número, que sientan donde quieran. Pero no, así es en mi país. No sé allá, pero aquí no entiendo. Total es que uno está allí sentado en estos trámites. Ese día pasé como 4 horas ustedes. Entonces el de la derecha se convirtió en mi compadre y el de la izquierda en mi comadre. Porque hablamos de todo. Yo les sabía la vida. En un ratito que estuvimos allí platicamos, ¿a qué se dedique? ¿Qué hace usted? Y mire, hablábamos del trámite, de lo de las sillas, nos reíamos de todo. Y en una de esas empecé con sed. Ya 4 horas ustedes, ya no uno con sed. Y no solo sed, tiene que ir uno al baño y si uno se va le quitan el lugar. Total, le digo, mire, ¿será que me cuida mi lugar? Así como no. En ese momento solo me había hecho cuatro y el del lado derecho. Ahí regreso, oye. Entonces salí y regresé con 2 botellas de agua pura. Una para él y otra para mí. Mire usted, aprovechando, le traje su agüita. Buena onda usted. Y empezamos a tomar agua pura, decimos en Guate, ¿verdad? Ustedes, todo el agua debe ser pura, pero así decimos acá. El agua pura y empezamos a tomar y a platicar. Nos hicimos amigos de la otra persona. Total es que al final, antes de irnos, nos tuvimos que echar la selfie como 6 que nos hicimos cuates. Estábamos contando chistes, pasándola súper y todo. Total es que yo no me di cuenta porque yo solo estaba hablando con ellos, pero uno de los líderes en la congregación a quien yo dirijo me preguntó cuando lo llamé en la tarde, ¿cómo te fue en la SAT? Me dice. Bien, ¿y vos cómo sabes que fui a la SAT? Es que fíjate que cerca de donde estabas vos sentado, había una persona que acaba de comenzar a congregarse en la frater. Y nunca te saludó ni te dijo nada porque quería ver cómo te comportabas. Yo dije, ay, Señor bendito, vaya que me comporté bien, ¿verdad ustedes? Y le encantó que hasta le llevaste una botella de agua pura a alguien. Y este era creyente. Lo que necesitamos son más lunas y no estrellas. Lunas que reflejen la vida de Cristo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y Cristo, la Escritura dice que el Señor nos lleve a amar como Jesús amó y a perdonar como Jesús perdonó. Y ese es un desafío. Ahora, ¿estoy en contra de las estrellas? No. Algunos de ustedes es probable que van a ser lunas que a los ojos de los seres humanos van a llegar a convertirse como en estrellas. Y van a ser, wow. Y la gente los va a seguir y los van a conocer y van a tener influencia. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Es con ese estrellato que Dios da en distintos niveles, apuntar a Cristo. Que nuestras obras hablen acerca de Cristo. Ser famoso no es pecado. Es más, es un problema. Pero ser famoso, para ser famoso a Cristo, es la razón de ser. Entonces, no busquen la fama ustedes. No busquen la fama. Yo siempre digo, la fama es un préstamo que la sociedad nos da y que cobra los intereses más caros. Y cuando no podemos pagarlos, nos desechan. Yo soy pastor asociado en la iglesia, tengo, vamos a ver, 24 años de trabajar para la iglesia. Pero si mañana hay un problema y me despiden, pregunto nada más, ¿quién soy? ¿Qué va a pasar? ¿Quién soy? Mucha gente no me va a llamar, no me van a visitar, no me van a animar. Yo soy simple y sencillamente alguien que estuvo en un puesto y ya no lo tiene. Pero yo no soy el pastoreo que yo tengo. A mí me pueden quitar mañana el pastoreo y no me voy a deprimir. ¿Están conmigo? Porque yo no soy un pastor. Yo soy un hijo de Dios.
perdonado y amado por el Padre, que desempeña un rol de pastor. Pero este rol es cambiante. Pero ¿quién soy como hijo? Nunca. Así que no busquen la fama. Pero si el Señor se las da, háganlo al famoso. Ese es el propósito del liderazgo. Es apuntar a Cristo. Y les tengo buenas y malas noticias. La mala es que todos aquí nos vamos a morir. Esa es la mala. Esa es la mala. Aquí todos nos vamos. O sea, como diría alguien, se lo firmo frente a un abogado que usted se va a morir. Y como yo le digo a la congregación en donde sirvo, miren, yo todavía no me quiero morir. Es más, quisiera enterrarlos a todos antes. Y hasta después de haberlos enterrado, entonces pues ahí ya con gusto ya me puedo ir. Todos nos vamos a morir. Y les tengo otra noticia. El día que usted se muera, Honduras no se va a paralizar. No va a haber asueto nacional en honor a fulano o fulana. El día que usted se muere, usted se murió. Es más, ni van a llegar a su entierro un montón más si uno se muere en estos tiempos. Aquí en Guatemala 3 personas van a enterrar a alguien ahora. Es terrible. Somos concentrados para gusanos esperando nuestro turno. Somos simples mortales que estamos aquí y al rato nos vamos. Y solemos como iglesia, ya no tenemos ídolos, pero hemos levantado un montón de ídolos. Y esos ídolos no solo son cantantes como la gente cree, no son ídolos, son predicadores. Hemos levantado ídolos. Ellos son simples mortales. ¿Y yo por qué le hablo todo esto? Porque yo crecí en el ambiente de la iglesia. Yo crecí teniendo en mi casa gente que ya tal vez los chavos ya no lo conocen, pero yo crecí diciéndole a mi papá, papá, invita a Marcos Witt a que venga a Guate. Nadie lo había llevado, invita a Marcos Witt. Era así el más conocido en esa época. Y en ese entonces no era como ahora que se van a un hotel y todo, no. Era invitarlo y entonces era llegar a la casa de uno y dormía en el cuarto de uno y se bañaba en el baño de uno y uno se iba al cuarto de sus hermanos y usaba otros baños. Total es que era compartir la cena, era desayunar, era almorzar y así conocer a misioneros y conocer a mucha gente. Y puedo decirles algo, hay un montón de esta gente que a veces admiramos que hasta caen mal. No son ni muy alegres para compartir y hay otros que son un amor. Lo que son en la mesa, son en todo lugar. Entonces necesitamos más luna. Como les repito, vamos a tener preguntas al final porque yo sé que yo trabajé algo que quería entregarles. Pero sé que ustedes tienen preguntas que quieren pues resolver o inquietudes que no voy a tocar. Segunda cosa que necesitamos. Necesitamos más santidad antes que carisma. Necesitamos más santidad antes que carisma. La Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Miren, hacer cosas no es difícil, solo se requiere experiencia. Hacer cosas no es difícil, solo se requiere experiencia. Y tenemos que ser muy cuidadosos de no convertirnos en gente profesional en lo que hacemos. La gente profesional en lo que hace puede centrarse, aunque esté mal físicamente, mal emocionalmente, puede centrarse antes de hacer algo que tiene que hacer porque es su profesión. Entonces, centrarse y decir, bueno, aquí voy, pum, y entrarle. Y hacerlo con una excelencia. Pero para el cristiano es un peligro. Necesitamos más santidad antes que carisma. ¿Qué es carisma? Es esa capacidad de caer bien, de ser admirado. Y creo que debemos ser admirados, pero por las cosas correctas. Hoy en día alguien es admirado por los seguidores que tiene en sus redes sociales. ¿Qué hay detrás del carácter de esa persona? Son otros 20 pesos. Porque yo sé lo que hay, la escritura es clara. La escritura simple y sencillamente dice, lo que hay detrás de toda persona es una vida pecaminosa. No hay justo ni a uno. Ni uno. Pero Dios demanda santidad. Les hablaba a mis muchachitas lindas que llegaron a la casa. Una a los 6:30, otra a los 9:30. La menor, que fue la tercera en llegar, y la tercera que fue es tercera en edad, pero la cuarta en llegar. No sé si me entienden, pero si no, vean la grabación después. Resulta que esta chiquitita ya tiene 13 años. ¿Se imaginan eso? Es una bendición. 13 años. Y cuando hablamos de que llegaron a la casa, aquí estoy viendo el comedor donde comimos esa vez. Una llegó a los 6:30, la otra a los 9:30. Llegaron con 1 año de diferencia. No son hermanas de sangre, simple y sencillamente vivían en el mismo hogar.
Y resulta que cuando vinieron, cada una en su tiempo, nos sentamos a la mesa y les dije, ¿qué hicieron para venir? Y las dos respondieron, nada. Eso es lo mismo que tienen que hacer para quedarse, les dije. El amor que tenemos por ustedes es un amor para siempre, porque son nuestras hijas. Lo que ustedes hagan solo nos va a hacer o felices o nos va a poner tristes, pero el amor nuestro va a estar para ustedes siempre. Es bien complicado vivir en santidad cuando no entendemos ni dimensionamos lo que fue hecho por nosotros. Jesús muere en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros que no habíamos hecho nada bueno. Es más, estábamos condenados a muerte y a muerte eterna. Estas chiquititas no tuvieron que ir a exámenes psicológicos como pareja con los hijos, mis hijos por aparte. No tuvieron que le sacaran sangre, recibir una trabajadora social en la casa, mostrarle cuánto uno ganaba, cómo gastaba su dinero. Nada, simple y sencillamente recibieron. Y si algo tienen ustedes de especial y tengo yo de especial, es que no éramos nada especiales. Y Dios nos recibió por medio de Jesús. ¿Se imaginan lo que se siente ser amado sin ser bueno? Ser perdonado sin haber hecho nada. Esto es precisamente. Y necesitamos más santidad antes que carisma. Entonces el Señor nos habla para que vivamos en santidad. Y es difícil porque yo veo aquí las caritas de todos ustedes y yo no sé si se arreglaron tanto o qué, pero toda la gente así, toda quien hace hasta el pelo se les vuela así, no sé qué ventilador tienen allí o qué onda, ¿verdad? Veo a otros que todos coquetos ahí bien sentaditos, así como... O sea, me explico, ¿verdad? Me explico. Pero todos nosotros somos pecadores. El Señor nos alcanzó y nos dio una nueva vida, precisamente para que andemos en esa nueva vida. Y qué rico se siente saber que aunque hagamos lo que hagamos y nos arrepentimos, tenemos aceptación total, perdón total. Amemos a Dios porque Él nos amó. Eso dice la Escritura. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entendamos, dimensionemos que el que sacó 100 en su nota de santidad, nos entregó sus notas a nosotros que teníamos 0 y nos dio libertad y nueva vida. Entonces necesitamos más santidad antes que carisma. Caer bien, hablar bien, ser profesional, esto se aprende. Esto se aprende. Yo les digo, acá tenemos a un expresidente que se llama Alfonso Portillo. Don Alfonso Portillo, miren, es un caso. Él es un caso. O sea, el hombre estuvo preso, estuvo en Estados Unidos, y luego lo trajeron y se sentó ante las cámaras y dice, aquí viene el hijo pródigo, dijo. Porque soy un pecador y lo reconozco y toda la... Miren, el hombre habla y lo dejan competir para ser candidato a la presidencia y el hombre queda de presidente. Porque sabe hablar. Es más, yo estuve en COICOM, una convención que hacen en Latinoamérica cada cierto tiempo de comunicadores cristianos. Y estuve una vez donde él llegó. Y miren, lo pasan al frente a dar un saludo. Y el hombre dice, porque su voz es así, decía, anoche que leía las escrituras en el libro de Proverbios, mire usted, solo mencionó anoche que leía las escrituras en el libro de Proverbios y la gente, miren, se echó 10 minutos de un discurso mejor que el de cualquier predicador. Ese hombre estaba en todo, tenía la destreza, puede hablar en público, puede ver a los ojos, buenos argumentos, conectó con la gente al leer el libro de Proverbios. Tengamos cuidado porque el carisma, las técnicas, todo lo que hay, realmente ustedes, todo lo que hay, no nos hace hijos de Dios. El Señor podrá decirnos, no te conozco, hacedor de maldad. Entonces necesitamos más santidad antes que carisma. Y para esto no quiero decir que no debemos prepararnos. Pero quiero decir que las calificaciones para que podamos ser obispos o diáconos en la iglesia, que están en 1 Timoteo 3:3, no es eso lo que dicen. Se los voy a leer y quiero que busquen lo siguiente. Anoten solo lo que se requiere destreza o capacidad. Yo voy a ir leyendo y ustedes anotan lo que requiere destreza o capacidad. Solo lo que es como una capacidad que alguien necesita. Dice, se dice y es verdad, 1 Timoteo 3:3, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira.
Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. ¿Qué cosas ve usted aquí de capacidad? Debe ser intachable y no es capacidad, esto es carácter, no es destreza. Dice esposo de una sola mujer, esto no es capacidad, no es destreza, es carácter. Moderado no es capacidad ni destreza, es carácter. Sensato no es capacidad ni destreza, es carácter. Respetable, carácter. Amable y apacible, carácter. Debe gobernar bien su casa. Podemos decir que es una capacidad que alguien tiene. Y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia? Y por último dice, no debe ser un recién convertido. No sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Y se me pasó algo que dice también, respetable, debe ser hospitalario, capaz de enseñar. Entonces, dense cuenta que cuando nosotros buscamos líderes, lo primero que buscamos es capacidad. Mira, y puede hablar en público. Mira, y es bueno para mover gente y es bueno para tal cosa. Cuando la escritura lo que nos dice es que lo que tenemos que buscar es carácter primero y capacidad son tres cosas que vemos acá. Capaz de enseñar, es alguien que puede pararse y compartir, puede transmitir conocimiento, puede ser un mentor de otros, que sabe gobernar su casa, segunda cosa, alguien que es líder de su mismo hogar y que conoce y tiene tiempo en la palabra, porque no es un recién convertido. Veamos que el grueso de lo que está aquí es eso. Sigue diciendo, se requiere además, versículo 7, que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Volvemos a lo mismo, carácter. Versículo 8, ahora habla de los diáconos. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay que reprocharles, que sirvan como diáconos. ¡Wow! Están conmigo. Por eso le digo que necesitamos más santidad antes que carisma. Más carácter. Yo he conocido a unos pastores, ustedes, que verdaderamente puedo decirles, yo no les vi mayor capacidad. Recuerdo un pastor que era médico que yo conocí, era bueno tal vez para partir gente y para llenar recetas, pero para hablar no era el mejor. Sin embargo, su iglesia era grande. ¿Saben por qué? Porque este hombre lo que algo modelaba era el carácter de Cristo. Era un hombre amoroso, perdonador, inspirador. Y esto es lo que habla grande. Es que miren, la iglesia va a reflejar el carácter y el corazón del líder. Entonces nosotros como líderes tenemos que ser conforme al corazón de Dios. De un grupo pequeño va a reflejar el carácter del líder. De un grupo de jóvenes, del carácter de los líderes. Entonces necesitamos más santidad antes que carisma. Cuarta cosa. Y como les repito, esto es parte de lo que yo traigo. Escuchen, tomen todo lo bueno, pero recuerden, ustedes pertenecen a las iglesias bautistas y ustedes tienen su concepto de todo. Entonces, no van a decir, el pastor Alex nos dijo, entonces aquí vamos, y yo soy un pastor de Guate. No estoy ni en Honduras. Llego a Honduras y me deportan a ustedes porque no soy hondureño, no puedo ni trabajar. Pero necesitamos, cuarta cosa, necesitamos estructuras que nos sirvan y no nosotros a ellas.
estructuras que nos sirvan y no nosotros a ellas. Y es que las estructuras son importantes, pero no estamos para servirles a ellas, sino para que nos sirvan a nosotros. Si se dan cuenta, a lo largo del Antiguo Testamento siempre hubo estructuras bien claras. El Señor era bien claro. ¿Qué podían hacer los levitas? ¿Se recuerda? ¿Qué podían hacer los levitas? ¿Qué pasaba con los sacerdotes? Eran solo del linaje, dice que de Aarón para abajo, y era descendencia. Y la estructura es importante. Yo sé, y les pido lo siguiente, a veces pensamos, no son estructuras, es solo gente. No son estrategias, es solo el espíritu. Pero cuando vemos en la escritura, el Señor nos dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. Esa es la estrategia más grande que hay. Vayan y hagan discípulos. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer. El Señor es claro y dice, vayan y hagan discípulos, prediquen el Evangelio. ¿Y qué predicaba el Señor Jesús? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué predicó Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Y qué predicamos nosotros? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Nuestro Señor Jesús regresará. Y ya no vendrá como abogado, nuestro abogado, vendrá como juez de la humanidad, a darnos salvación a nosotros y castigo a los demás. Grupos pequeños, estructura. Mientras más personas participan en algo, créame, más corazón le ponen. Mientras más personas participan en algo, más corazón le ponen. Y es tan importante a veces conformar equipos, estructuras que vayan y hagan algo y lo presenten. Y que tengan la humildad de decir, muchas, sí, vamos a usar esto, no lo vamos a usar. Mira, esto nos pareció muy bien, esto no, vamos a hacer aquí, y nosotros tener la humildad de aceptar lo que nos dicen. En Éxodo capítulo 18 vemos una cuestión bien interesante, Éxodo 18. Y se los voy a leer porque miren, esto aparece hasta en los libros de administración. O sea, la Biblia, el libro de administración. Y dice, todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y la manera como el Señor había sacado a Israel de Egipto, llegó a oídos de Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés. Cuando Moisés despidió a Séfora, su esposa, Jetro la recibió a ella y a sus 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Gersón porque dijo, Moisés, soy un extranjero en tierra extraña. El otro se llamaba Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón. Jetro fue al desierto para ver a Moisés, solo para que nos ubiquemos. Moisés los ha sacado después de 10 plagas de 430 años de esclavitud y andan en el desierto. Jetro fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acampando junto a la montaña de Dios. Lo acompañaban la esposa y los hijos de Moisés. Jetro le había avisado, yo tu suegro Jetro voy a verte. Me acompañan tu esposa y tus 2 hijos. Y Moisés salió al encuentro de su suegro, se inclinó delante de él y lo besó. Luego de intercambiar saludos y desearse lo mejor, entraron en la tienda de campaña. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel. Todas las dificultades con que se habían encontrado en el camino y cómo el Señor los había salvado. Jetro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y que los había rescatado del poder de los egipcios. Y exclamó, alabado sea el Señor que los salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Dicho esto, Jetro le presentó a Dios un holocausto. Dicho esto, Jetro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios. Y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Pero vean esto, el versículo 13. Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo. Y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. ¿Cómo procedía Moisés con el pueblo? Le dijo, y vean lo que dice. Pero ¿qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Moisés dice es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios. Cuando tienen algún problema me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las 2 partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. Nuevamente, versículo 17. No está bien lo que estás haciendo. No está bien lo que estás haciendo. ¿Y qué estaba haciendo? Haciéndolo todo él. Le respondió su suegro. Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña.
La tarea es demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que te voy a dar y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar, que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios. Vea esto, capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas. Y desígnalos jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Vea esto, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho. Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Estos jefes fungían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Más tarde Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su país. Ah, qué suegrecito este, ¿verdad ustedes? Vemos acá un suegro astuto y chispudo. Chispudo decimos en Guatemala que es muy bueno para trabajar. Vemos acá a un Moisés humilde que recibe el consejo y el regaño del suegro y que pone manos a la obra. Jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. La idea era aligerar la carga y que todo el pueblo aguantara. Por eso es que todos ustedes son necesarios en la congregación en la que sirven. En esa estructura, ustedes han sido puestos para hacerse cargo. A lo mejor tienen solo 5 personas a su cargo, pero miren, créame, cuando sumamos todos los que tenemos a cargo de 5, 5, 5, somos un ejército. Entonces necesitamos estructuras, pero no estructuras que sean glorificadas por nosotros, no estructuras que nos sirvan y no que nosotros les sirvamos a ellas. Cuando comenzó la Frater, ¿cómo servimos con lo que la gente llama mujeres? Le llamamos servidores nosotros. Tenemos 4 grupos y sirve uno cada 4 semanas. Es una estructura bien simple. Y tienen abajo de entre 10 y 15 personas en cada subgrupo. Entonces el grupo se divide en grupitos más pequeños. Hay 4 grupos, todos tienen entre 10 a 13 subgrupos. O sea, en cada grupo hay de 10 a 13 subgrupos, 15 personas por subgrupo. Y ellos se juntan una vez al mes en sus casas para compartir, para edificarse, para pastorearse unos a otros. Pero eso hace que todos lleguen a servir los domingos, estén bien relajados, sirven una vez al mes. ¿Por qué surgió esta estructura? Porque mi papá veía en la iglesia en la que servía que los sugieres servían todos los fines de semana. Entonces el de la puerta estaba así, ¿verdad? Ya estaba que no daba más porque tenían culto todos los días y entonces eran los mismos. Y resulta que esto hizo que la gente pudiera descansar y a la vez servir. Piensen en estructuras, pero no estructuras que glorifiquemos, que hagamos, wow, esta es la respuesta. No, que nos sirvan a nosotros. ¿Van conmigo todavía ustedes o ya los dormí? Vamos a ver, manos en alto, quiero ver, aquí ahí están algunos, muy bien, dedo en alto. Dios te bendiga, Pedro, es cada que está en la onda de Pedro, pero quiero ver los demás. Elvin también, me llegan hoy, me llegan. Ya vamos a terminar hoy para que podamos hacer preguntas y respuestas. Quinta cosa que ahí estamos, que alguien me silencia, muchachos, perdón. Quinta cosa. Necesitamos ser como equipo. Necesitamos ser uno como equipo para que brille para Dios. Uno como equipo. Miren, la plataforma estaba en un lugar. Desde que nació lo digital, la plataforma de nuestras iglesias ahora está en todo lugar. Sus redes sociales son un lugar en donde ustedes pueden ser equipo. Digamos, esto que organizaron. Es algo tan sencillo. Usted fue parte del equipo, si no solo se inscribió, sino a la vez lo compartió.
Si lo mandó por WhatsApp a sus amigos, le digo, mucha, métanse, va a estar buenísimo, miren, va a estar maravilloso. Ahí va a haber un predicador que se llama Alex López, chao, viene desde Guate, miren, dice que es lo mejor del mundo. Y así, ¿verdad? Tampoco, mucha, qué tristeza. Yo los perdono. Pero usted es equipo cuando usted viene y comparte la visión de su pastor, la misión de su pastor. Cuando pasa esto y todos mandan mensajes de WhatsApp, animan a la gente. Voy, ¿ya te escribiste? No, ¿cómo no? Bien podés. No, yo te voy a llevar con la mitad. Va, pilas, pues hagamos. Y se hace la diferencia. Y es que en un equipo tenemos la mentalidad de que todos tienen que hacer lo mismo. Y créame, en un equipo no todos hacen lo mismo. Esa es mentira del diablo. En un equipo no todos hacen lo mismo. No todos tienen la misma carga. No todos tienen la misma función. Y no todos mandan. En un equipo todos tienen el mismo objetivo general, pero no el mismo objetivo específico. En la Fórmula 1, solo uno maneja el carro. Imagínense que los que están en los pits estén bien bravos. Es que solo aquel maneja, vos, puches, hombre, me saca de dónde, hermano, ¿qué se cree? Sí, es el piloto, está conmigo, es el piloto, él va a manejar, ese es su trabajo, punto. Los demás no. Y cuando entran los pits, ¿qué hacen? Les meten una cuestión adelante, atrás y se levanta el carro. ¿Y qué pasa? Hay unos que son los responsables de quitar, aquí en Guatemala le llamamos los chuchos. Solo tienen uno, ¿verdad? Lo quitan, quita la llanta a alguien, otro la pone y lo bajan y simultáneamente alguien le está echando gasolina al carro. O sea, ese es un equipo. Pero pregunto, ¿todos trabajan igual? No. ¿La misma función? No. ¿Tienen la misma carga? No. ¿El mismo reconocimiento? No. ¿Mandan todos? No. Lo mismo ocurre en el reino de los cielos. Por eso la Escritura dice que somos un cuerpo, pero con muchos miembros. Un cuerpo con muchos miembros. No todos vamos a hacer cara, pero tenemos que ser equipo, tenemos que ser uno. Mire, Juan 17:20, el Señor Jesús dice, no ruego solo por estos. Recuérdense que en Juan capítulo 14, 15, 16 y 17, Jesucristo se está despidiendo de sus discípulos. El 18 es el arresto. Y en el 17 vemos que está orando por sus discípulos y aún por nosotros que somos los futuros discípulos. Dice, no ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconoce que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Necesitamos ser uno como equipo para que brille Dios. Uno como equipo. Y les voy a dar un consejo cuando estén planificando. Yo sé que muchos de ustedes tienen que planificar muchas cosas y luego no saben. Bueno, te los pongo así. Va a haber reunión de planificación. La gente dice, ay, Señor, la gran tribulación encarnada en esa reunión. Porque en esas reuniones se juntan cada líder tan potente, algunos con un carácter bien enérgico, otros suavecitas, las chavas para hablar, pero tremendas, tiran unas patadas al pecho a los demás con sus palabritas que dicen, la forma de expresarse. ¿Les ha pasado o no? Yo he estado en reuniones donde quisiera que que las copas del apocalipsis, de la ira de Dios fueran descargadas sobre algunos de los del equipo que están ahí, porque ¿cómo molestan? Unos como molestan, otros, ¿por qué hacerlo así? Yo pienso que no. Miren, les voy a dar un consejo para ser uno como equipo. Número uno, pues, ya hablamos de la santidad, la humildad que demostró Moisés. Lo corrigió, lo aceptó y puso en práctica la estructura para Israel. Pero este es el consejo. Cuando se sienten a planificar algo, supongamos que van a planificar un retiro. El pecado más grande es sentarse y decir, bueno, muchachos, ¿qué hacemos? Ahí cada quien agarra su ametralladora. Aquí va lo mío. Y el otro, granazo. Porque todos quieren hacer su voluntad. Entonces, algo que me ha servido a mí como líder es definir qué queremos lograr. Grábense esto, el qué siempre va antes que el cómo. Estas reuniones, cuando abrimos el set de preguntas, es para decir cómo.
hagamos esto, hagamos lo otro, son cómodos, hagamos esto y hagamos aquí y hagamos allá, pero no hay algo que sea como un filtro que permita pasarlo y que solo quede lo que realmente vale la pena. Entonces, definan qué queremos lograr. Queremos hacer un retiro en el que tengamos tiempos de alabanza, predicación, conexión entre los miembros, actividades donde los jóvenes puedan conectarse y pasarla bien con otros y tener recuerdos inolvidables. 5 cosas. Y entonces dicen, cuando todos están de acuerdo con el objetivo, entonces ya todos los cómo no se aplican al objetivo. ¿Están conmigo? ¿Y qué tal si tenemos nada más conciertos todas las noches? Dice un cuate que sería una bendición, mucha conciertos. 4 horas invitamos a tales grupos y vos, pero la palabra no. Ay, joder, alguien me silencia ustedes, pero había palabra, había tiempos de adoración, había, que dijimos, actividades. Entonces viene alguien y da ideas. Tienen que ser ideas que puedan pasar por el filtro de lo que definieron como un objetivo. Se los pongo así. Nosotros tenemos un colegio en la iglesia, que es de la iglesia en sí, y decidimos hacían un día a la familia, pero cada quien era un despelote para planificar eso. Yo solo les dije, este va a ser el objetivo. Vamos a crear actividades para que los niños amen, que los padres amen y que unan a padres y a hijos. ¿Sí están conmigo? Antes eran, hagamos esto, hagamos lo otro, y se insultaba este con aquel. No, ¿cómo vas a creer? Pero al tener el objetivo bien claro, van a haber actividades para niños, actividades para adultos y actividades para que unan a padres con niños. Queríamos que los alumnos se conectaran con sus amigos y que los alumnos se conectaran con sus padres. Eso era todo. Entonces, todo lo que se decía pasaba por ese filtro y entonces había paz. Entonces, sepamos, en un equipo no todos hacen lo mismo, no tienen la misma carga, no todos tienen la misma función. Estaba en una actividad de la Policía Municipal de Tránsito del municipio en el que vivo, que se llama Misco. Me invitaron a dar un tema sobre liderazgo y entonces le dije, bueno, pasen para acá, por favor, y pasé a 16 personas. Y les dije, tienen que hacer una pirámide, ¿han visto? Donde la gente se arrodilla, los de abajo se ponen otros encima y toda la cosa. Entonces les digo, yo no sé, pero tienen 2 minutos para hacer una pirámide. ¡Pum! Y empiezan ustedes. Empiezan a hacer la pirámide. Total es que, ¿qué creen que pasó? Uno de ellos tomó el liderazgo. Bueno, muchachos, ustedes, vos, aquí al suelo arrodillados, vos, se suban aquí todos solo viendo, y vos aquí. Al rato tenían la pirámide bien hecha y los dejé allí. Entonces me acerqué con el micrófono, el que estaba abajo, como 3 niveles, o sea, estaba en el suelo. ¿Cómo se siente el pobre? Aquí estoy, qué duro. Y mire, todos tenían diferente carga. Los de abajo cargaban más, los de arriba menos, y los de hasta arriba, ay Dios, más o menos. Y el de hasta arriba estaba viva la flor. Él estaba feliz. Y ese es el liderazgo. Yo no siempre soy el líder. Yo soy el líder donde yo soy bueno. Pero cuando no, dejo que otros tomen el liderazgo. Cuando no, yo hago preguntas. ¿Qué pensás? Porque yo no sé todo. Seamos equipos. Y les doy un mal ejemplo de unidad, pero un gran ejemplo de poder. Y está en Génesis, capítulo 11. Y note lo que dice. Yo no sé quién me silencia ustedes, pero de verdad que el Señor... Aquí se le mutea a usted, pastor. No sabemos, ahí hay algo. Ah, no hay nadie. Tal vez de repente no les gusta. Hay algo, se le hace un feedback y de inmediatamente se le mutea a usted automáticamente. Ok, déjeme ver. Me voy a cambiar aquí. Vamos a ver qué tal me oyen. ¿Me oyen bien allí, no? Sí. ¿O me oían mejor antes? Se escuchaba mejor antes. Ok, ahí estamos mejor. Sí. Bueno, entonces yo pensé que era Diana y dijo, ya no quiere que hable. No. Bueno, ustedes. Entonces dicen, en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla.
Luego dijeron, construyámonos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, oigan lo que dice Dios, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esa manera, el Señor los dispersó de allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Eran un solo pueblo y hablaban un solo idioma. Y dijo Dios, esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. La unidad es tan importante. Yo no sé cómo es en sus iglesias en donde están, pero si es como en las de Guate, cada reunión de trabajo es casi que la gente agarra un bate y se quiere somatar la cabeza. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene sus ideas. Tenemos que ser uno. Definir un objetivo es importante. Y segunda cosa, si Dios le dio la autoridad a usted, hay ciertas cosas que no se discuten. Y algunos hay que darle la instrucción, mira que ellos vayan y trabajen y decidan y le traigan la respuesta a uno, porque cuando uno es proceso de decisión, uno apoya al 100%. Cuando solo le dicen qué hacer a uno, a veces no apoya al 100%. Y es donde entra la madurez. Entonces, necesitamos nosotros verdaderamente ser uno como equipo para que brille Dios. Por último, y entramos a las preguntas. Necesitamos convertir la gran omisión, le llamo yo, porque ya no es la gran comisión, es la gran omisión. En la gran comisión. Y para eso necesitamos agregarle la C de compromiso. Necesitamos convertir la gran omisión en la gran comisión, agregarle la C de compromiso. Dense cuenta que todas nuestras reuniones están enfocadas en creyentes. Sí, qué bueno que sepamos de la Escritura, qué bueno que sepamos de nuestra tradición, qué bueno que entendamos qué significa exégesis y podamos ir a encontrar el significado original del autor y saquemos salud las profundidades de la Biblia tal y como son y no digamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una promesa para que nada malo le pase a usted. Levante su mano donde esté y reciba este decreto sobre su vida porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, eso no dice la Biblia, ¿no? Es más, quien digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando lo dice está preso. Es Pablo y está preso, dice, aún preso. La gente se ha inspirado y está predicando el evangelio. Unos por agregarme dolores, pero siguen predicando, o sea, como sea, están predicando el evangelio. Entonces, qué bueno que sepamos todo esto que la gente no entiende. Pero de pronto yo he visto que las iglesias ya no están cumpliendo la gran comisión, sino viven en la gran corrección y corrigiendo a todo el mundo que enseña aquí, no que él hace esto, mira, esto no está bien, pero es que pasa. Tenemos que ser como Amazon ustedes. El CEO de Amazon dice, mi éxito se debe a que me he enfocado completamente en crearle la mejor experiencia al cliente. No me importa mi competencia. Y las iglesias no somos competencia de otras iglesias. Bueno, si oyen ronquidos ustedes, no es aquí ni un niño ni nada, sino es mi perro que vino a visitarme. Aquí está la par. No se oye, ¿verdad? ¿O sí? Miren cómo ronca el chucho. Este está extrayendo el chucho fregado, pero aquí quiere estar metido conmigo. Va a ser un perro cristiano. Ustedes porque se duerme mientras predico, eso no inspira. Pero viene y está el tema de que andamos corrigiendo y corrigiendo a los demás. Como que esta iglesia vive para darle palo a todas las demás iglesias, decir, solo yo tengo la sana doctrina, solo yo tengo la verdad, y que sí, que no, es que yo soy calvinista y así es, no, no es que yo soy arminiano, no, es que sí están conmigo ustedes, cosas que no se han arreglado en siglos ni se van a arreglar. Yo solo una cosa hago, le digo a la gente, el Señor me mandó a predicar el evangelio. ¿Quién es creyente? Solo Dios sabe. Porque aquí, hasta que estemos en la gloria, es el momento en que vamos a ver quién era creyente y quién no. Acá simple y sencillamente no nos perdamos en este mundo cristiano de escritura. Sí, qué bueno estudio de palabras para encontrar el significado. Qué bueno, pero esa no es nuestra misión. Nuestra misión, y no tenemos que olvidarla como líderes, es una.
Y es ver a todo hondureño rendido a los pies de Cristo, reconociendo que hay un evangelio que salva al pecador y lo salva gratuitamente por medio de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, el justo que pagó todo por los injustos. Necesitamos no perdernos en lo de adentro, en nuestras estructuras, en nuestra tradición, sino salir y proclamar el evangelio de Jesucristo. Porque de lo contrario, esa autoridad que el pastor tiene, que las estructuras tienen, miren, afuera no sirve para nada. Porque perdemos entonces el concepto de nuestra razón de ser. ¿Saben cuál es la razón de ser? Es una persona viendo su pecado y llorando en su pecado, pero no en desesperación, sino sabiendo que en su pecado, el peor pecado, Dios da perdón, porque alguien le apuntó a la cruz de Cristo. Y es importante que humanamente pongamos todo el esfuerzo posible, porque se haga una realidad. Aunque nadie es salvo por esfuerzo humano, ni por mi comunicación humana. La Escritura dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? El Espíritu Santo convence de pecado. Y sí, algunos ni siquiera les predicó a alguien, pero al 99% de los que conozco, alguien les predicó de Cristo. Y ustedes se la saben, Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión, vayan y hagan discípulos, léanla en casa. Pero quiero terminar leyendo dos pasajes. Mateo 9, 35. Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. A mí me llama la atención que el Señor dice al ver a las multitudes. Yo sé que existe esto. No somos muchos, pero somos gente de calidad. No, es que esas iglesias son un montón de cantidad, pero no hay calidad. Yo los invito a que olvidemos eso. Porque el que tiene muchos dicen que no sirve y el que tiene poco dicen que es calidad. El Señor dice que viendo las multitudes, nuestra misión son las multitudes, es una ciudad, es una nación. Viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Yo lo entiendo si yo me paro y veo a las multitudes y digo, es que están agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor, pero es Jesús el que lo está diciendo, es el pastor de pastores, es la divinidad encarnada. ¿Cómo puede decir que están desamparadas y agobiadas como ovejas sin pastor si él es el pastor de pastores? ¿Saben por qué? Porque verdaderamente Jesús estaba limitado al tiempo y al espacio. Él no podía. Por eso dice que estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Qué manda a hacer a sus discípulos? A pedirle al Padre de que envíe obreros a su mies. Porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Vea qué pasa en el capítulo 10. Eso fue Mateo 9. Vea en el 10. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué hace el Señor? Les delega autoridad para que lo hagan. ¿Y cuántos van a hacer esto? 12. Y después, ¿cuántos van a hacerlo? 70 o 72. ¿Y cuántos lo estamos haciendo y conectados hoy por medio de Zoom con la gente en Honduras? Somos un gentío. Solo aquí somos 161 personas. La meta es una nación rendida a los pies de Cristo. Multitudes. Pero recordemos, una iglesia no es exitosa por la cantidad de miembros. ¿Está conmigo? Porque va a haber gente que es útil a los ojos del Señor. No es la cantidad,
no es la calidad. Con que el Señor nos halle trabajando, basta y sobra. Y último detalle. Estos son los nombres de los 12 apóstoles, dice el versículo 2. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Punto y coma. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Punto y coma. Felipe y Bartolomé. Punto y coma. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Punto y coma. Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo. Punto y coma. Simón, el celote, hijo de Iscariote, el que lo traicionó. ¿Y cómo es que los manda el Señor? Nunca los mandó solos. Nunca. Siempre los mandó en parejas. Porque mejores son dos que uno. Porque si uno cae, el otro lo levantará. Liderazgo, hay tantas definiciones. Y hacer algo al respecto solo. Y después con otros. Que dentro de 50 años, cuando muchos de ustedes ya estén veteranos y yo esté en la gloria, recuerden que en el hecho de muerte, el título, el puesto, los debates doctrinales y cualquier cantidad de cosas que nos desenfocan de lo más importante, que es la misión de ir a ser discípulos, no importará. Lo que importará es amar a Dios y decirle: Señor, estoy listo para verte cara a cara. Oremos al Señor. Padre, bendigo las vidas de estos jóvenes. Yo oro porque lo que hoy ha sido compartido aquí puede caer en buena tierra y porque el miedo se ha arrancado de sus corazones y a pesar del miedo puedan hacer cosas grandes. Señor, Gedeón no se creía capaz y lo hizo. Moisés no se creía capaz y se excusó y al final de cuentas dijo: mejor manda a otro. Pero en ti, con nuestras incapacidades, podemos brillar para tu gloria. Levanta un ejército de jóvenes en Honduras, apasionados por ti, con valentía, que proclamen tu evangelio, Señor Jesús. Amén. Amén. Pues qué gusto ustedes, estoy para servirles. Recuerden librosalexlopez.com, allí pueden descargar estos 6 libros y al descargarlos se suscriben a mi blog. Escribo por lo menos todos los lunes, mando algo para edificación y reflexión de sus vidas. Que el Señor me los bendiga y estoy a la orden para cualquier pregunta. Pastor, muchísimas gracias por este tiempo de muchísima bendición. Realmente hemos sido bendecidos y hablados por medio de Dios a través de usted, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Bueno, pueden ir escribiendo ahí en el chat las preguntas que le quieran hacer al pastor. Tenemos 5 minutos para poder contestar. Entonces, bueno, yo tengo aquí una pregunta, pastor. Voy a ir avanzando yo mientras los demás están ahí en el chat. ¿Cómo hacer cuando tenemos un líder con mucho ego? Es decir, ¿cómo hacérselo saber? Ay, ustedes, miren cómo cuesta. Verdaderamente, mi oración más grande es que el Señor le muestre a usted su desgraciado problema. Porque miren, el líder con ego es un líder destructivo porque se asemeja a Satanás en todo. Y les digo a ustedes, porque a lo mejor aquí está el líder. Entonces, les digo lo siguiente. Pídanle a Dios humildad. No somos Dios. Mi puesto lo puede tomar cualquiera. No lo va a desempeñar igual en todos los sentidos, pero muchos lo van a desempeñar mejor que yo. Pídanle a Dios humildad, porque cuando el Señor zarandea, zarandea fuerte. Yo lo que les diría es que vale la pena establecer evaluaciones anónimas que uno mismo hace. Yo he mandado unas, son dolorosas, porque no todos lo ven igual. Yo he mandado evaluaciones anónimas a 40 personas que yo sé que me aman y me han dado palo. Y me he dado cuenta de cosas que yo no tenía ni idea y que he tenido que ir cambiando. Yo soy gracioso para algunos temas y en medio de eso era muy sarcástico. Y me di cuenta del daño que le hacía al corazón de mi gente al usar el sarcasmo. Entonces, ¿qué hacer? Lo que la Escritura dice es que vayamos y traigamos un testigo. Si tienen un líder sobre ese líder, es bueno platicarle, pero guiarlo, porque yo veo que muchos líderes de la antigua generación o muy salvajes son aquello de que
Uno llega y le dice, fíjese que he visto que tal hermano tiene problema, ¿cómo no? Permítame, lo llaman frente a uno y lo sientan ahí, bueno, dígale cómo está. No, así no es la cosa, los iban a matar todos. O sea, realmente lo mejor es ir con el líder del líder y que él pueda sentarse con amor y decirle, mira, he visto estas y estas actitudes. Pero hay que instruir al líder del líder para que no haga esas cuestiones de decirle quién le dijo, porque eso crea roces. Y créame, donde hay un líder con ego, se va a quedar solo o va a quedarse con un montón de perritos falderos a su alrededor, que solo van a hacer lo mínimo o lo que hay que hacer, y el liderazgo va a sufrirlo, la iglesia va a sufrir. El ego es un pecado que no debe existir. Dice la Biblia que debemos tratar en todo a los demás como si fueran superiores a nosotros, en todo. Y ese es el secreto del carisma. Yo conozco a alguien y lo trato como que fuera superior a mí mismo. Gracias, pastor. Acá tenemos más preguntas. Y bueno, dice, bendiciones, Daniela García. ¿Cómo liderar a alguien que no quiere ser liderado? Uno no puede liderar al que no quiere ser liderado. El liderazgo no se impone. El liderazgo se acepta. ¿Cómo liderar a alguien que no quiere ser liderado? Es como el perro rabioso, el perro que muerde, el que no se sujeta, lo van a poner a dormir. Solo que al ser humano no podemos hacer eso, ¿verdad? Pero es simple. Enfóquense en donde tienen liderazgo y donde tienen autoridad. El que no quiere, déjenlo allí. Porque solo tenemos la oportunidad de crecer con aquellos que nos reconocen y que nos respetan, a pesar de que saben que somos pecadores, que cometemos errores, que fallamos. Qué importante es liderar al que quiere ser liderado. Al que no quiere, nadie lo puede liderar. Rosa Pineda dice, ¿qué hacer con aquel líder que no hace ni deja hacer y no quiere ninguna responsabilidad? Ay, Señor bendito, el que no hace ni deja hacer y no quiere hacer ninguna responsabilidad. Me imagino que, o sea, tiene un puesto, eso es lo que entiendo, tiene un puesto, pero no lo está ejerciendo. Iglesia, pero yo les voy a decir algo, qué bueno que a veces se elige porque se vote y toda la cuestión y ponen a fulanito, pero a veces ponen a unos fulanitos que Señor bendito. Si a usted lo recomiendan para ser líder y no tiene la talla, no lo acepte. O si acepta el liderazgo, ¿qué tiene que hacer? Rodéese de gente. Miren, aquí el problema es lo siguiente, que es bien difícil liderar cuando tenemos a gente que no es líder o que son líderes inseguros y quieren tomar todas las decisiones. Miren, yo era controlador en el sentido que me gustaba saber todo y he llegado a la conclusión que debe controlar lo más básico. Pero a menos que la iglesia sea empoderada y podamos descentralizar todo, no va a crecer. La iglesia crece cuando no un grupo de jóvenes se reúne, sino cuando hay 100 grupos de jóvenes reunidos en donde no podemos controlar todo. Pero tenemos que instruirlos. Dense cuenta que cuando Moisés viene y nombra a jefes a cargo de 100, de 1000, de 100, de 50 y de 10, dice que los instruyó y tenían dos cualidades, eran capaces y temerosos de Dios. Entonces, no nombremos a nadie que no es capaz ni temeroso de Dios, porque de lo contrario, alguien me decía una vez, mira, en mi organización la iglesia va a cambiar hasta que se mueran muchos. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque tienen tanto el control de algo que no dejan ni hacer ni hacen. Pero ¿qué les digo? Ustedes brillen, no piensen hacia arriba, trabajen hacia abajo, tienen autoridad y tienen delegadas para trabajar hacia abajo, no se preocupen hacia arriba, no se preocupen por toda la iglesia, que esté como esté. Ustedes trabajen en su área de influencia y brillen, crezcan hacia abajo, ganen almas, disipúlenlas, y eso es su llamado. Otra pregunta que está acá es, ¿cómo motivar a los jóvenes a evangelizar? ¿Cómo motivar a los jóvenes a evangelizar? Yo no puedo dar algo que no tengo. Si yo no he experimentado la gracia perdonadora y salvadora de Dios, ¿cómo la voy a entregar? Es que tenemos que meternos a la palabra, primero conocer y estar seguros que en donde estamos parados es la verdad. El pecado es muerte.